¿Qué tal, alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de literatura. En esta oportunidad vamos a aprender o recordar lo que fue el vanguardismo europeo. Bueno, el vanguardismo es el nombre genérico de un conjunto de movimientos disímiles, o sea, distintos, que aparecieron al finalizar la Primera Guerra Mundial. Se manifiestan en todas las artes, pretendiendo romper con el pasado inmediato y con las normas clásicas de la literatura. El vanguardismo es, pues, el repudio manifiesto a todo lo que indicaba perspectiva literaria clásica. Estéticamente se orienta a un arte nuevo y libre. Se mostró tempranamente en el plano literario y con mayor contundencia en la poesía. Por lo tanto, algunos aspectos notables de esta corriente literaria. Por ejemplo, el intento de destruir el arte como tal. ¿Ya? Este, Básicamente el arte tradicional clásico. Oposición violenta a las formas de expresión artística tradicionales. Y también intento de incorporar nuevas formas de vida a la creación artística. Básicamente el vanguardismo fue el reflejo de la crisis total de la sociedad europea de la posguerra. Muy bien. ¿En qué contexto, ya, cuál es el panorama social que se vivía? Por ejemplo, en el siglo XX, marcado por las guerras mundiales, la revolución rusa, la descolonización y los adelantos tecnológicos, se caracterizó por la fecundidad de movimientos o tendencias que casi siempre encubren la necesidad de decir nuevas cosas. No solamente cuestionar la realidad exterior, sino también en sí mismo. El vanguardismo encarnó la sensibilidad del hombre contemporáneo, dando prioridad a la materia prima, el lenguaje. Algunas características, por ejemplo, en poesía tenemos el verso librismo, es decir, el verso libre. Falta de plan lógico, ¿no? Este, como si se repentinismo o automatismo, ¿ya? Espontaneidad, ¿ya? No solamente en el lenguaje, sino en la escritura, esquematismo y preponderancia de la imagen. También se le conocía, por ejemplo, como la poesía o el arte visual. En narrativa, algunas características, por ejemplo, visión universal e histórica del hombre, temas múltiples y amplia perspectiva. Se introducen técnicas novedosas, como es el monólogo interior y el flashback, principalmente. Esta parte la voy a resaltar. Puede venirles en un examen de admisión. Técnicas novedosas como el monólogo interior y el flashback, ya en el vanguardismo. Y en el teatro, por ejemplo, temática épico-política, presencia de lo absurdo, rupturas de las unidades aristotélicas, o sea, tiempo-espacio. Exponentes que hicieron posible al nuevo teatro europeo fueron Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Bernard Bach y Henrik Ibsen. Aquí hay algún cuadro donde están algunas tendencias o escuelas vanguardistas con sus respectivos representantes, ¿ya? Y cuáles fueron sus postulados. Para mencionar algunos. Bueno, el futurismo fue el primer movimiento vanguardista, ¿ya? Representante Felipe Marinetti, ¿ya? Básicamente postulaba una literatura enérgica y viril que canta al maquinismo, a la velocidad y al riesgo. ¿Ya? Y así tenemos otras tendencias o escuelas, por ejemplo, eh, acá el expresionismo, representante Frank Kafka, que postulaba una preocupación profunda e íntima
¿ya? Del hombre. ¿Ya? Preocupación, preocupación por los temas, ¿ya? Eh, que ahondaban en la sociedad. Por ejemplo, otra tendencia o escuela es el existencialismo. Representante Jean-Paul Sartre postulaba la filosofía del absurdo. No existe lo absoluto ni lo eterno, solo lo pasajero y lo circunstancial. Y así tenemos otras escuelas o tendencias vanguardistas. Algunos representantes también, ¿ya? Por ejemplo, en Francia, ¿no? A Marcel Proust, a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus, ¿ya? Y sus obras más importantes, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos a Ernesto Hemingway, a William Faulkner. En Alemania tenemos a Hernán Hesse, a Frank Kafka, a Bertolt Brecht, entre otras obras importantes. Muy bien. Permítanme leerles esta biografía de Frank Kafka. Bueno, sobre Frank Kafka, ¿ya? Podemos mencionar que nació en la ciudad de Praga, Checoslovaquia, en el año 1883. De origen judío, perteneció a una familia de clase media. Estudió en colegios alemanes, por ejemplo, de Praga, y recibió una cultura esencialmente alemana. Siguió estudios de Derecho en la Universidad Alemana de Praga y en el año 1907 ingresa a trabajar en una compañía de seguros y empieza a escribir sus primeros relatos. En el año 1917 enfermó de tuberculosis y estuvo en diversos sanatorios u hospitales. Al agravarse su mal, ordenó a su amigo Max Borot que todos sus manuscritos fueran quemados, pedido que fue incumplido y que permitió que se conociera la obra de uno de los mayores escritores del siglo XX. Kafka murió en el sanatorio de Kierling en Viena. Su obra literaria se inscribe dentro del expresionismo. ¿Ya? Muy bien. Algunas características de este escritor. Por ejemplo, es considerado uno de los más altos representantes del expresionismo, ¿ya? Uno de los más importantes o el más alto representante del expresionismo. Muestra la angustia del hombre ante el absurdo del mundo, ¿ya? La angustia ante el absurdo del mundo. Relata hechos sórdidos, oscuros, insólitos, inhumanos. Ambientes con atmósfera propia, originalísima. Temas como la soledad, la angustia, la deshumanización. ¿Ya? Eso también. Soledad, angustia, la deshumanización. Producto, ¿no? De ese. Producto de los cambios sociales, producto, ¿no? De muchas cosas en realidad. Por ejemplo, el trabajo excesivo. Este. La maquinación, etcétera, muchos aspectos. Consideraba a la libertad como prisionera de las normas sociales. Consideraba a la libertad como prisionera de las normas sociales. El hombre no era en sí libre en esa sociedad, según Franz Kafka. Vivía preso, ¿ya? Subyugado por las normas sociales del momento. Algunas obras, por ejemplo, de este escritor.
En el género narrativo, Metamorfosis, uno de sus relatos más conocidos. ¿Ya? La muralla china, Carta al padre, América, El proceso y El castillo. El castillo. Eh, Voy a leerles este resumen, ¿no?, de la obra La Metamorfosis de Frank Kafka. El tema, la deshumanización del hombre contemporáneo. ¿Ya? La deshumanización del hombre contemporáneo. Relato largo o novela corta, publicado en 1916, cuyo ambiente, como el resto de las obras de este autor, posee una atmósfera propia y original, en la cual se respira la existencia de una lucha llevada a cabo mediante una inteligencia de una penetración decididamente anormal, hasta el último grado de la destrucción espiritual. Dice, al despertar Gregorio Samsa, una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. He aquí las primeras palabras del cuento escritas como al descuido y sin preocupación por lo grave de la revelación. Lo extraño es que ni siquiera el mismo protagonista se haya muy asombrado. Únicamente teme llegar con retraso a su empleo. Es viajante de paños. Por causa de esta ligera indisposición. Bueno, Gregorio permanece encerrado en su habitación. Su padre y su hermana están ya inquietos, cuidando, o cuando penetra en la casa del jefe de su oficina, preocupado por la demora. Repito, su padre y su hermana están ya inquietos. Cuando penetra en la casa del jefe de su oficina, preocupado por la demora. Gregorio, excitado, consigue abrir la puerta, golpeando con su cabeza de insecto el pestillo. Ante sus asqueados y asombrados interlocutores, cree ser el único que conserva la serenidad y dice con voz ininteligible y animal: bueno, me visto al momento, recojo el muestrario y salgo de viaje. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajando sabré salir de él. El jefe, aterrorizado, se retira. Gregorio comienza su nueva existencia. Todo es de una simplicidad y una coherencia terrible. El cuerpo viscoso de Gregorio, sus manchas y frágiles patas le impiden moverse con soltura. Su hermana le lleva los alimentos y le limpia el cuarto, pero termina por ceder a la repugnancia y es reemplazada por una tosca sirvienta. Al alquilar los cuartos a unos inquilinos, Gregorio los termina espantando. Es preciso que intentemos deshacernos de él, termina diciendo la hermana al padre. No es posible sufrir en la propia casa estos tormentos. Y Gregorio muere una noche, firmemente convencido de que tenía que desaparecer. Gregorio, como el personaje José K. de El Proceso, vive en un proceso gradual de persuasión de la propia culpa, de la necesidad de su destrucción. Entonces aquí el autor, o en todo caso Frank Kafka en esta novela, representa, ¿no?, a través de Gregorio Samsa justamente esa deshumanización del hombre, ¿no? ¿No? Y cómo esa deshumanización pasa como algo normal y desapercibido por el personaje principal. Entonces hace una crítica también, ¿no?, a la sociedad moderna, ¿no? Entonces, esta obra es esta novela corta es muy interesante, ¿ya? Porque muestra un contexto en el cual, ¿no?, el ser humano vive sin libertad, ¿no? Sin libertad,
sin disfrutar la vida. Vive por vivirla como si fuera un animal, como un insecto. Entonces, eso es lo que trata, es la crítica social que hace Franz Kafka de la sociedad, ¿no? Del siglo XX. Y que lamentablemente sigue perdurando. Da la impresión de que mientras más avanza la sociedad, ¿no? El hombre más se deshumaniza, ¿no? La poca solidaridad, este, el poco compromiso o apoyo a los demás, ya no luchar por el bien común, sino más bien por el bienestar individual. Entre todas esas cosas hacen que el ser humano se vaya deshumanizando. Muy bien, alumnos. Lo que van a hacer ustedes, por favor, es estas preguntas de retroalimentación, estas 4 preguntas. ¿Ya? También lo que dice trabajando en clase. ¿Ya? Trabajando, todo lo que es trabajando en clase. ¿Ya, chicos? Hasta aquí nada más. ¿Ah? Hasta trabajando en clase. Muy bien, alumnos. Ya fue un gusto dirigirme hacia ustedes a través de esta clase. ¿Ya? Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, cuídense mucho.